Como las palmas de sus dos manos, lleva viniendo cada año durante 3 lustros, 15 años. Él es editor del catálogo de plantas vasculares. ¿Se escucha? Peter, gracias por ir invisible, buena tarde. ¿Qué son plantas vasculares? Bueno, es como distinguir las plantas que no tienen básculos, que básicamente son el sistema de atraer agua desde la tierra hacia las hojas y producir, digamos, el fotosíntesis. Y hay plantas que funcionan sin estos haces vasculares, que son los musgos y algas y otras plantas más primitivas, digamos, en la historia evolutiva. Y entonces, para decidir que estas plantas no son incluidos, hemos llamado el catálogo de las plantas vasculares de Bolivia. Las plantas vasculares, ¿cómo absorben la humedad o el agua de la tierra, don Peter? Depende mucho de qué tipo de planta es. Digamos, los que crecen en la tierra obviamente absorben agua y nutrientes de la tierra, mientras que hay otro grupo de plantas que llamados epífitos, que crecen sobre los árboles, por ejemplo, y estos están completamente dependientes de que caiga lluvia y que pueden absorber de esa humedad que está en el ambiente y de la lluvia caída sobre ellos. Y algunas de las bromelias de estos que tienen casi unos tanques grandes donde se caiga el agua y se acumula el agua, se encuentra toda una fauna dentro de estas plantas también, de animales como sapitos, etcétera. Peter Jorgensen, que es editor del catálogo de plantas vasculares de Bolivia, él es danés de origen, pero conoce Bolivia con mucho detalle porque lleva viniendo de años. ¿La lechuga es una planta vascular? Claro. ¿El tomate? También. ¿Es una planta vascular que pueda ser comestible, don Peter? Bueno, hay muchísimas plantas comestibles, el arroz, la papa. La papa no es vascular. Sí, es vascular. Planta no vascular. Que puede ser comestible. Digamos, los japoneses usan muchas algas, por ejemplo, en su comida, en su sushi, y estas plantas sí son comestibles, ¿no? Y entonces, si hay de estos grupos de plantas, que hay plantas comestibles que no tienen ácidos vasculares. ¿En Bolivia alguna que me pueda usted indicar? Que yo no es, digamos, eso fuera de mi especialidad. Yo estoy escribiendo sobre las plantas vasculares. Mientras que otros botánicos están más interesados en las partes que no tienen ácidos vasculares. A nivel del universo, por los datos que usted tiene, ¿qué porcentaje de plantas son vasculares y qué porcentaje de plantas no son vasculares? 90 y pico de % son plantas vasculares. O sea, la inmensa mayoría. Sí, sí. Y en Bolivia a lo mejor ese 90 y pico es 90 y muchos picos. Sí, digamos, yo diría 90, entre 90 y 95% de las plantas que hay en Bolivia son plantas vasculares. ¿Cómo funciona una planta vascular? La lechuga, por ejemplo. Bueno, la lechuga es siempre su semilla y se absorbe agua y nutrientes y comienza a formar esta roseta de hojas, y al final, si no se cosecha para comerse, se extiende un tallo en el centro grande, y de ahí sale la inflorescencia, produce por la polinización semillas que se puede volver a sembrar el próximo año. Si uno quiere cultivar lechuga el próximo año, digamos, hay que dejar algunos llegar a producir semillas, si no, no va a haber lechugas. Don Peter, en una planta vascular y el ser humano, ¿quién tiene más agua, la planta vascular o el ser humano? El ser humano probablemente contiene como 95% de agua, mientras que las plantas, si tomamos como ejemplo una lechuga, ha de ser parecido a un cuerpo humano en porcentaje de agua, mientras si tomamos un árbol, por ejemplo, tiene mucho más masa de carbono por su construcción de los troncos, etcétera. Un pino, por ejemplo. También, sí. O sea, un pino tiene menos agua que una lechuga. Porque, digamos, un árbol como un pino grande puede tener mucho más agua que una lechuga. Sí. Digamos, eso depende de su fisiología. Digamos, una planta que tiene que sobrevivir mucho tiempo está invirtiendo energía en sobrevivir también y tener una base de donde crecer el próximo año, mientras que lechuga es anual, ¿no? Entonces solamente crece un año y se muere la planta y solo quedan las semillas.
¿Qué importancia tiene el agua para la vida de las plantas vasculares, que son la inmensa mayoría de las plantas? Todas las plantas dependen del agua, así como nosotros también, ¿no? Todo organismo biológico depende de que haya agua. Si no, no podemos tener los procesos fisiológicos funcionando. Pero digamos, eso no es, digamos, el trabajo como tal que estamos acabando de publicar. Digamos, es una lista de las plantas vasculares que crecen en Bolivia y se está alistando más de 15.000 especies que está creciendo en Bolivia. Algunas son introducidos, pero unos 2.300 especies son endémicos de Bolivia, es decir, que solamente crecen en Bolivia. Y algunos obviamente cultivados y introducidos, etcétera, pero esos son digamos unos 13.000 especies nativos y unos 2.300 especies más o menos está endémicos de Bolivia. No existen en ninguna otra parte del planeta. Dígame una planta vascular endémica de Bolivia. Bueno, y hay una planta que no está en el catálogo, que es una interesante historia. Me la cuenta después de esta pausa. O sea, nos interesa, esas plantas no vinieron de ninguna parte ni existen en otra parte que no sea Bolivia. Sí. Son bolivianísimas. Exactamente. Peter Jorgensen, danés, que es biólogo, que es editor del catálogo Plantas Vasculares de Bolivia. Yo le he preguntado, por si llegó tarde usted al programa, por la radio, la tele, las plantas vasculares son casi, disculpe Peter, pero el hombre invisible es muy ignorante, son el 101% de las plantas de este planeta. Estoy exagerando, pero son más del 95%. Seguimos hablando con este biólogo que sabe tanto de plantas. Y nos interesa que de las 2.500 endémicas que solo están en Bolivia y no las trajo nadie, que nos diga algunas y con su historia. Stegui. Los mejores fiambres embutidos tienen una marca tradicional, Stegui. Porque más de 100 años trabajando para las familias bolivianas avalan la calidad de nuestros productos. Stegui. Tradición y calidad que mi familia disfruta. Princesa. Lo nuevo de Princesa Cereal Bar, un refrigerio saludable. Elaborado en base de cereales y fibra con la cantidad necesaria de nutrientes y energía naturales. Princesa Cereal Bar es una barra saludable ya que no contiene conservantes ni preservantes, con 0% de colesterol. El Visible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. ¿Me aguardan, porfa? Regresamos. Las plantas vasculares. Hay un súper experto, el señor Peter Jorgensen, danés, que se lo sabe y nos lo va a explicar con Chuy. ¿Nos cuenta? ¿Se guardan, porfa? Permiso. Fides te está presentando El hombre invisible. El Consejo de la Magistratura lanza la primera convocatoria pública para los cargos de juezas y jueces públicos en materia de niñez y adolescencia. Podrán postular a estos cargos abogados y abogadas, jueces y juezas en ejercicio a través de nuestra página web magistratura@organojudicial.gov.bo. La convocatoria tiene vigencia hasta el 27 de febrero del 2015. Postula, contribuye a dignificar y transformar la justicia, garantiza tu estabilidad y permanencia ingresando a la carrera judicial. Nuevo modelo de justicia, el que todos y todas queremos. Compromiso del Consejo de la Magistratura. La Vicepresidencia del Estado Plurinacional te invita a la presentación del 13º número de La Migraña. Revista de análisis político. Hall de la Vicepresidencia, miércoles 25 de febrero a las 18:30. Con la participación de música de maestros en conciertos. La Migraña. Revista de análisis político. Fides te está presentando El hombre invisible.
a presentar los libros que la directora del Herbario Nacional, Rosa Isela Menesa, acaba de llegar, pobrecita, agotada, abrumada por el tráfico, los radiotaxis, y esta ciudad ya es muy grande y el transporte es muy complicado. Y con Peter Jørgensen, que es danés. Fíjese, por favor, cámaras, y nos va a contar Rosa Isela. Buenas tardes, gracias por llegar. Eso más que catálogos son diccionarios, o sea, cuéntenos un poco, Abra, y cuéntenos, Rosa Isela, por qué son 2 tomos. Sí, son Buenas 2 tardes. tomos. Seguramente Peter ya les ha explicado de cuántas especies, más de 15.000 especies. Sí, y de ahí dicho 2.500 que son endémicas. Sí, y aquí, como dice, es un catálogo, es una lista anotada de las plantas con distribución de las especies. Entonces nosotros estamos, y además con rangos altitudinales, y si es que uno ve el libro, también hay áreas con vacíos de información, donde ¿Quién ha financiado estos 2 tomos? Es producido de mi institución en Estados Unidos, del Missouri Botanical Garden, donde he trabajado los últimos casi 25 años. Para tomar la pregunta donde terminamos antes de la introducción de los comerciales, de hablar de las plantas endémicas, cosas así que toman 15 años de hacer, nunca es completo. Es una lástima para nosotros, pero así es. Hay ya que el manuscrito era listo hace 6 meses más o menos, ya hay novedades que no están incluidas de eso. Inclusive una especie, una pasiflora que va a ser nombrado en mi honor, que sale pronto, que no está incluido en esta obra que se llama Jørgensen. Jørgenseniana, sí. De uno de mis estudiantes. A ver, léame, Peter, por favor, la página 507, la cámara se va a acercar. No es exactamente una novela, ¿no? No es una novela, es mucho. A ver, acércase, Edwin, por favor. Es como una guía telefónica casi. Sí, pero una guía telefónica que es mucho más complicada. Quiero que la cámara le enfoque a Peter Jørgensen, que es danés. Aquí tenemos una especie que se llama Licania heteromorfa. Lea el título y después lea en una sola especie el título y los acápites, para que la gente se dé cuenta de lo compleja que es una investigación, que es primera vez, Rosa Isela, que se hace en Bolivia, me imagino, ¿no? No, yo soy boliviana y es la segunda vez que estoy aquí en el programa. ¿Pero este tipo de catálogo se ha hecho ya una vez? No, es la primera vez, así de esta manera. Es la primera vez que se hace un catálogo tan detallado. Sí, porque antes teníamos uno en el cual nosotros nos basábamos, los bolivianos, que es Foster, es una lista, solamente una lista, sin distribución, sin rangos altitudinales ni nada, ¿no? Para nosotros que estamos distribuidos en los herbarios. ¿Es bióloga? Yo soy bióloga botánica, ¿no? ¿Y el señor Jørgensen también? Yo soy biólogo botánico, sí. A ver, Rosa, a propósito, se preocupa más de las plantas no vasculares que estábamos hablando antes. Sí, de eso le voy a preguntar a las plantas no vasculares, porque yo, en mi ignorancia, pero acérquese a la cámara, Edwin, y que el señor Peter Jørgensen nos indique, así con su dedito, una especie de las... ¿Cuántas especies hay en estos 2 tomos? 1500, 345, si no me falla la memoria. 15.345. 15.345. Entonces, con su dedito... Licania heteromorfa, Bentham, Journal of Botany, Hooker, volumen 2, 221 a 222, 1840. 1840 es cuando se descubrió. Se publicó esta especie así. ¿Ya? Sinónimo de Licania Bentham y Hooker filios, Licania glabra, Mart ex Hook filios, Licania prismatocarpa plus ex Hook filios, Licania biglandulosa, Grisebag ex ¿Esas son las familias vinculadas? Estos son los sinónimos de esta especie que se mencionó antes. A ver, de nuevo, estos son los errores que han cometido los botánicos a lo largo del tiempo, básicamente, de poner más nombres a la misma especie. Un ratito, volvemos otra vez. Licania heteromorfa Benth. Ajá. Bolivia pone, ¿no? ¿Bol es Bolivia? No. Journal of Botany. Ya. Eso es una inglesa publicada por el señor Hooker, que fue presidente y director del Jardín Kew en Londres. Ya. Entonces él editaba esa revista en estos años, 1840. La primera vez que apareció la Licania heteromorfa Benth fue en 1840, publicada. Eso fue la fecha de publicación de primera vez. Sí, digamos,
en realidad vuelve más complicado porque la indicación, no, sí, Bentham es el autor, así que 1840 es, o sea, su primera publicación. Su primera publicación sobre esa especie boliviana. Sí. Vamos, los sinónimos. Los sinónimos quiere decir Peter Jørgensen, que es los errores cometidos en la ubicación, en la definición. Sí, digamos, otros botánicos, en que Hooker, que era el mismo del director del jardín, trabajando al lado de Bentham, lo publicó otra especie, le nombra en honor a Bentham, inclusive, y es un sinónimo de la especie que fue descrito de Bentham. Entonces, todos estos enredos toman años de resolver, digamos, para nosotros en realidad, ¿no? Entonces, y para cada especie es así, que tiene sus 2, 3, 4, 5 sinónimos y a veces muchos más. Ese catálogo Rosa Isela Meneses, que es bióloga botánica, es una suerte, como decía el señor Peter Jørgensen, como una especie de guía telefónica, una especie, que se aplican todos los nombres individualizados y las familias. Sí. Y bueno, algo interesante de este es que están con los nombres actuales aceptados, ¿no? Entonces, si es que tú ¿Quién les pone los nombres? ¿Señor Jørgensen? ¿Usted quién le pone los nombres? Los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Hay especialistas por familias, por género. En este caso es Sir Ian Prance, que ha escrito esta familia para el catálogo. Yo no he hecho el catálogo solito. Digamos, hay 250 personas involucradas en hacer esto. ¿Cuántas páginas son los dos tomos de este catálogo? 1744 páginas. 1700. ¿Qué importancia Rosa Isela Meneses, directora del Herbario Nacional y bióloga botánica boliviana ella, qué importancia tiene para la botánica boliviana este catálogo, Rosa Isela? Claro, el hecho ya de tener algo anotado, así como usted mismo dice, como una guía telefónica, ya nos da una información, o sea, de qué especies tenemos en Bolivia, dónde están distribuidos, porque también aquí tenemos unos vouchers seleccionados, o sea, dónde está, en qué herbarios también, bueno, de los que están de los vouchers seleccionados aquí por especies, Una ¿no? pausita, Rosa Isela Meneses, bióloga botánica de toda la Herbario Nacional, sobre un tema que primera vez que el Invisible tiene acceso a un tema que intuye que es muy importante, pues significa conocer algo que tiene que ver con la Pachamama, con la tierra, con la naturaleza, y hemos vivido quizás, y gracias a los investigadores como Rosa Isela y Peter Jørgensen, hemos vivido siglos viviendo en un escenario como prácticamente si fuéramos extranjeros. Sí. Porque no hemos tenido ningún conocimiento de las plantas, que son mucho más antiguas que la presencia humana en esta tierra. Solo preguntaremos a Mr. Jørgensen, ¿qué diferencia hay, Peter, después de esta pausa, qué diferencia hay entre una planta que vive siglos, a veces no sabemos ni cuántos siglos o años, y la especie humana que es relativamente reciente en este planeta? Pues eso es muy importante para ver un poco la génesis de la vida en el planeta Tierra y en esta Tierra nuestra la que amamos tanto. Las plantas y los seres humanos. Las plantas más antiguas, los seres humanos mucho más recientes. ¿Qué diferencia se puede establecer? Ahora, por favor, vamos con nuestros auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Tema muy interesante, científico pero muy interesante, porque a veces hay cosas tan importantes que desconocemos en absoluto. Ahora, por favor, seguiremos plantudos de las plantas. Permiso. Ya vuelve El hombre invisible. La Vicepresidencia del Estado Plurinacional te invita a la presentación del 13º número de La Migraña. Revista de análisis político. Hall de la Vicepresidencia, miércoles 25 de febrero a las 18:30. Con la participación de música de maestros en conciertos. La Migraña. Revista de análisis político. Descubre un mundo más allá de la imaginación, con canales de alta definición HD en toda Bolivia, por fútbol nacional e internacional, e internet de alta velocidad. Es momento de magia, es momento de Tigo Star. Pídelo ahora, llama al 817-9000. Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, la
experiencia. Tenemos ganas, mucho entusiasmo y una fuerza del tamaño de nuestros sueños. En Bolivia tenemos todo para ser los primeros. Y hay un banco que lo sabe. Ese banco con el que siempre podemos contar. El banco que sabe que tenemos mucho por alcanzar. Este es mi banco, Banco Nacional de Bolivia, tu primero. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Fides te está presentando El hombre invisible. Gisela Meneses, que es directora del Herbario Nacional, y Peter Jorgensen, que es danés, que es editor del Catálogo de Plantas Vasculares de Bolivia. Peter, ¿en qué universidad trabaja usted en Estados Unidos, por favor? No trabajo en una universidad, trabajo en un jardín botánico que es una institución pública de fines de lucro, donde estamos 50 doctores que trabajan en varias partes del mundo. Nosotros nos extendemos hasta Asia y Vietnam y África, Madagascar, pero hay cierta concentración de gente que trabaja en el Centroamérica y Sudamérica, donde casi no hay país donde no hemos trabajado. Pero qué lindo, Peter, que haya mencionado usted África y Madagascar, porque los malgaches no se consideran africanos. Entonces, qué bien que diga África y Madagascar, que es una isla que está en el extremo oriental meridional del continente africano, sí, que uno puede pensar que es África, pero ellos dicen que no son africanos. Y su flora es sumamente distinto también. Es muy, muy distinto y con un nivel de endemismo, o sea, plantas que solo existen en Madagascar, sumamente alto. Pero qué inteligente hablar con gente que sabe, el doctor Jorgensen. O sea, el Invisible sabía que Madagascar, por la población humana, los malgaches, que así son, no se consideran africanos, pero el doctor Jorgensen pues nos ha certificado esa diferencia, no solo geográfica, no solo humana, sino también botánica. Y zoológico, los lemures, por ejemplo, digamos, el emblema de los animales de Madagascar no existen en ninguna otra parte, es toda una familia de monos monos primitivos que solamente existen en Madagascar. ¿Qué podría decir Rosa Isela, usted y después el doctor Jorgensen? ¿En qué se podría decir que esas plantas vasculares de Bolivia nos dan una identidad territorial? Porque lo que yo quisiera, Rosa Isela y el doctor Jorgensen, que complete, amplíe. Pues una cosa es la botánica y otra es la zoología. Dentro de la zoología está el género humano, sí, así a grosso modo. ¿Por qué, Rosa Isela Meneses, que es directora del Herbario Nacional, tenemos una identidad botánica en nuestro territorio? ¿A qué se debe esa identidad botánica? Bueno, podemos hablar desde el hecho de tener la lista de especies, y si es que hablamos de identidad específica, podemos hablar de las endémicas que ya han hablado, que son específicamente de Bolivia. De eso hemos enunciado, pero no he hablado todavía en detalle. Cuando ya has dicho que hay 2.343 especies que te indican, Peter justo puede hablar ahora de lo que es la Crucia Pachamamé, que va a indicar también cómo es, y el hecho de tener esta lista ya, por lo menos, o sea, porque antes no teníamos una lista total, ya podemos ingresar dentro de lo que es, siempre decían, Bolivia es un país mega diverso, tiene aproximadamente 20.000 especies, pero no se certifica, y ahora sí podemos certificar cuántas tenemos, o sea, hasta diciembre, o hasta antes de diciembre, como dice, y cuántas de esas son nativas, cuáles son introducidas, porque sabemos que por la historia también hay plantas introducidas, cuántas cultivadas, pues toda esa información la tenemos aquí. Esa es nuestra identidad también, de lo que tenemos en nuestro territorio, y también de las cosas que compartimos con los territorios, porque las plantas no tienen límites, sabemos. No tienen fronteras, menos mal. Sí.
por suerte. Por suerte para ellas y por mala suerte para nosotros que tenemos fronteras. Ah, ya, claro. ¿No? Doctor Jorgensen. Por ejemplo, esta Reclusia pachamama es una especie endémico de Bolivia, descrito por 2 bolivianos del Herbario Nacional. Y, digamos, yo me acordé de eso cuando usted estaba hablando de la pachamama, que justo tenemos una especie nombrado. A ver, la identificaremos. A ver, un ratito. A ver, un ratito, cámara, Edwin, por favor. Por favor, cámara de... Aquí está Clucha Pachamama de Centeno Ruiz y Alfredo Fuentes, publicado en 2008 en una revista que se llama Novon del Jardín Botánico de Missouri en Estados Unidos. ¿Y le pusieron Pachamama porque se les ocurrió a ellos o por qué? Digamos, esa es una planta, es el incienso. Usted debería saber, como alguien de la iglesia, que esa es una planta que se ha explotado aquí en este país, tal vez 400, 500 años, como un incienso que se ha cultivado que se ha recolectado en las artes norte de la provincia de La Paz, se ha traído a la ciudad para usarla como incienso en las iglesias. Pero ¿por qué el nombre, Rosa Isela, de Pachamama? Porque ese nombre es muy reciente, diría. Claro, no, porque es ese, mira. Pero se ha usado por largo tiempo también, no solamente, digamos, los indígenas han usado en sus ceremonias religiosas. Claro. Antes está mencionado esa planta, digamos, en los escritores viejos españoles que llegaron aquí del incienso. ¿Y por qué? Y no se había descrito científicamente. ¿Pero por qué su descripción científica, doctor Jorgensen, por qué es del 2008, de hace 7 años? Porque nadie se dio cuenta, nadie ha estudiado ese género en detalle. Hasta el Centeno Ruiz y Alfredo Fuentes comenzaron a tratar de identificar material que ellos han colectado en los bosques montanos de Bolivia. Y no podían poner un nombre a estas muestras que traían, no encontraban bibliografía que coincidía con esa planta que habían traído de los bosques montanos. Y sabían de que la gente estaban utilizando, extrayendo la resina, dejándole cristalizar como casi un ámbar natural inmediato. El ámbar normalmente es fosilizado, pero digamos, este es casi un fósil inmediato. Hacemos una pausa en nuestros auspiciadores. Le preguntaremos a Rosa Isela o a Peter, Rosa Isela Meneses, directora del Herbario Nacional, Peter Jorgensen, que es doctor en biología botánica, ¿cuál es la planta endémica vascular que ha sido identificada de forma en la fecha más antigua en Bolivia? Porque esa tenemos la del 2008, que el doctor Jorgensen nos explicó los motivos, pero la pregunta es, ¿cuál es la planta endémica nacional de esas 2.347 que usted decía, que tiene una identidad, diríamos, un certificado de nacimiento más antiguo en nuestro país? Un investigador danés, un investigador británico, estadounidense. La respuesta viene enseguida. El Carmen. Bueno, deben tener alguna idea, la ciudad más alta del mundo. Cuenta con espacios adecuados para diferentes eventos. Jardín a campo abierto, los troncos, espacio rústico, con una temperatura de más de 24 grados. El Dorado, ambiente formal, sala de eventos con capacidad para 120 personas, seminarios, talleres con Wi-Fi. Espacio para niños de 250 metros con césped sintético. Nuestro servicio: churrasco, pollo al limón, chicharrón de cerdo, mixto a la parrilla, planchita, chorizos pasilleros, cerdito al palo. Prueba nuestro coctelito de tubo. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, zona de Villadero, urbanización El Paraíso, detrás del Cine Ross. Teléfonos 283-0498, 705-48-777. Nuestra web, una sola palabra, elcarmenbolivia.com. Visítenos. El Carmen, un oasis en la ciudad más alta del mundo. El Invisible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. ¿Nos aguardan, porfa? Regresamos. Fides te está presentando El hombre invisible. Hay algo que es muy importante en nuestra vida: el trabajo. En Los Andes Procredit, Banco Pyme, valoramos tu trabajo y nos interesa darte más de lo que esperas. Por eso te ofrecemos nuestro TPF Plus Más. Acércate a nuestras oficinas.
10-2255. Los Andes Procredit, Banco Pyme, diferente a otros, parecido a ti. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. El Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano, MIGA, y la Fundación Feria a la Inversa invitan a las y los productores, transformadores, asociaciones, pequeñas y medianas empresas de alimentos a la primera Feria a la Inversa, Tambo, a realizarse en el multifuncional Plaza del Tinku, Plan 561, Avenida Arturo Vallivian, Ciudad Satélite El Alto, del 14 al 17 de abril. En la feria, empresas demandantes de alimentos adjudicarán contratos a las mejores propuestas de productores y transformadores. Presenta tu propuesta y capacítate en los talleres gratuitos que se impartirán desde el 24 de febrero hasta el 12 de abril. Informes a los teléfonos 211-8441, 20-00627, 720-37561. Fides te está presentando El Hombre Invisible. Esa es una de las características apasionantes de este programa en radio y televisión, que no solo hablamos de política, no solo hablamos de salud, no solo hablamos de geografía humana, no solo hablamos de problemas de unos y de otros. Estos minutos tenemos el privilegio, por lo menos así lo siente el invisible, de hablar de unas personas, de unos personajes, quizá ni personas ni personajes, pero de unas identidades que son más antiguas en nuestro territorio que las personas mismas. Doctor Peter Jorgensen, que es miembro de una institución sin fines de lucro, que es de un herbario, ¿se llama? Sí. En Estados Unidos, ¿en qué estado? En el estado de Missouri. Missouri. Centro de Estados Unidos. En el centro. Él es de origen danés. Y la preguntita que le he hecho a Rosa Cicela Meneses, que es directora del Herbario Nacional, al doctor Jorgensen, que él tiene más con... La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la primera especie, la más antigua de las especies endémicas bolivianas? La versión es de Meneses y de Jorgensen, del país. ¿Y qué investigador la identificó? The question is for you. Es una pregunta que no puedo contestar directamente con un año. La investigación botánica comenzó en Bolivia en más o menos 1740. Y entonces, antes de eso, no puede ser. Y no, sin mi database y mi computadora y acceso a eso, es un poco difícil buscar 1744 páginas y comparando 2.400 ¿Y quién empezó la investigación? Especies. Usted que sabe tanto, ¿quién inició la investigación botánica en Bolivia en 1740? Eso fue un médico francés que en realidad vino con la Condamine a Ecuador para medir el tamaño de un grado longitudinal y cosas por el estilo, por hacer mejores mapas del globo para la navegación. Y los geógrafos franceses al mismo tiempo mandaban una expedición al norte de Suecia para ver las diferencias, y entonces esta expedición permanecía como unos 8 o 12 años en Ecuador, y ya se abandonaron, se regresaron por todo el río Amazónico y regresaron a Francia. Pero el Jussieu, que terminó el primer colector de plantas en Bolivia, no había más plata en la expedición. Entonces pensaron, él es médico, él puede sobrevivir aquí con su profesión de ser médico y botánico, porque en este entonces no había mucha diferencia de estas profesiones. Muchos botánicos eran médicos de profesión. Entonces él viajaba por Perú y por Bolivia, y lastimosamente, según las historias sobre él, tenía un sirviente que era brasileiro. Según la historia que he leído, este hombre terminó robando todas sus plantas. Pensaba de que porque este doctor estaba cuidando
Y teniendo tanto énfasis en estas plantas, pensé que eso tenía un valor, que él podía robarse y vender y ganarse la plata. Mucha gente piensa eso todavía hoy en día, que lo que estamos haciendo es recopilar algo para nuestra ganancia. Pero no es así, es simplemente por el amor de la ciencia y el amor de la botánica que estamos en eso. Y Yoshio comenzó de nuevo a colectar plantas en Bolivia, es donde pasó eso. Y es fantástica la historia. Él entonces finalmente tenía dinero para regresar a Francia y su barco naufraga y no hay ni una planta casi que sobrevivió todo. Él sobrevivió al 50 años en Sudamérica sin tener nada de mostrar después, además de unos pocos dibujos. Y justo de eso, digamos, la espalda de los tomos tienen una hoja de la coca que fue, digamos, tomado de la ilustración original de Yoshio, de esta planta que es emblemática de cierta forma de Bolivia. Y la portada aquí es de la Puya Raimondi, una gigantesco bromelia, una de la familia de la piña que crece en el altiplano aquí en Bolivia. La provincia de Pacajes. Eso fue pintado en un museo en Estados Unidos, en Chicago, a color. Y lo han eliminado de su exhibición. Sobre eso lo pintaron encima. No existe ya esta pintura de los 46, de 1946. Tomaron una foto, pero de blanco y negro. Así que no podemos reproducir esto en color como hicimos con el volumen 2, que es de la Victoria regia, una planta acuática de las zonas amazónicas, para representar tanto el altiplano como la parte amazónica del país. El doctor Jorgensen y Rosa Isela Meneses, que son biólogos botánicos, ¿qué importancia han tenido para nuestra historia? Conviene saberlo. Investigadores, personalidades extranjeras, para definir temas científicos. Y el Invisible tiene que recordar a Alcides d'Orbigny, que llegó al país en 1828, llegó desde Tacna a La Paz, y estuvo 2 años y fracción, sobre todo en Santa Cruz, y fue el primer relator de la descripción geográfica, general y humana de Bolivia. Y cómo no recordar al padre Pierre de Cot, que fundó el Observatorio Sismológico San Calixto y la Radio Fides. El observatorio ya tiene 101 años de historia y la Radio Fides 76 en el 2015. Y Pierre de Cot tuvo, a través de la metodología astronómica, corrigió la ubicación hemisférica en grados y minutos del continente americano, y en un simposio internacional en Estados Unidos expuso sus descubrimientos y sus razonamientos, y sus colegas estadounidenses, eso no se fue hace 55 o 56 años, pero están todos ellos enterrados con la boca abierta todavía de la sorpresa de que un investigador francés de La Paz modificara la ubicación hacia el occidente, entiendo que 1 grado y unos minutos, de todo el hemisferio americano, Estados Unidos y Canadá incluidos. El Visible y sus auspiciadores, La Cascada. En Bolivia tenemos variados gustos, por eso La Cascada tiene una renovada línea de sabores realizadas solo para nosotros. Porque hay cosas que son nuestras, tan nuestras que solo nosotros sabemos disfrutarlas. La Cascada, orgullosamente boliviana rumbo a sus 50 años. El Invisible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides TV. Hablando de cosas nuestras, ¿qué puede haber más nuestro que una planta endémica de Bolivia? ¿Qué puede haber más nuestro? Ninguna cosa. Invisible regresa, ¿me aguardan por favor? El Invisible y sus invitados. Si tu cuñado se comió el último yogur sin preguntarte, eres inquilino. Tranquilo, inquilino. El Banco Mercantil Santa Cruz tiene el 100% de la solución. Desinquilínate. Sí, desinquilínate. Obteniendo para tu familia un crédito de vivienda de interés social. Ahora, hasta el 100% de financiamiento. Con la cuota que te conviene.
¡Tus puedes! Producto normado por el Decreto Supremo número 1842. Para conocer las condiciones, visita www.bmsc.com.bo. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Nosotros queremos probar, hoy queremos saborear. Vamos a disfrutar de los grandes y embutidos de Estegues calidad. Sabor tradicional. Mi familia los quiere cada día saborear. Son productos de Estegues que los vamos a disfrutar. Estegues, tradición y calidad que mi familia disfruta. Estegues. Combate permanente. 75 años. La historia de Bolivia es la historia de Fides. El cargo de la presidencia de la República en circunstancias críticas, podríamos decir. Combate permanente. En su segunda edición te ofrece la historia de Radio Fides en 160 páginas con textos y fotos que te relatan y muestran la historia de Radio Fides. Combate permanente. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo. El libro de Percy Brunto Rico y el padre Eduardo Pérez Iribarne. En su segunda edición, Combate Permanente. El libro de Bolivia entre 1939 y 2014. Adquiera su libro en Sucre y Genaro San Ginés. Radio Fides 799. Fides TV 853. Y en oficinas de Radio Fides en el país. Librerías Paulinas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los amigos del libro. Precios 100 bolivianos. Exija su factura. Fides. Combate Permanente, segunda edición. Fides te está presentando El hombre invisible. Isela Meneses, que es directora del Herbario Nacional. Ella es bióloga botánica. Y el doctor Peter Jorgensen, danés de origen, que es también doctor en biología botánica y trabaja en un herbario en Missouri, en el corazón de los Estados Unidos, dedicado a la investigación. Doctor Jorgensen, Invisible está muy impactado la visita de Rosa Isela y de usted, porque yo soy una especie de admirador consuetudinario del conocimiento humano, de la investigación y de la gente que se dedica a hacer ciencia. Porque en este mundo, si hubiera más científicas y científicos, el mundo sería mucho mejor. ¿Qué importancia tiene la investigación científica, doctor Jorgensen, para el conocimiento humano y el desarrollo de los pueblos, de las naciones, de los países, de los estados? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Si hubiéramos quedado en la Edad Media, pues, no estuvimos tan bien como estamos hoy en día, y eso a través de toda la población humana. Digamos, el catálogo es como un microcosmo de eso, de 250 científicos que han colaborado ahí, cerca de 40 personas de Bolivia, y digamos es sumamente importante a desarrollar la ciencia botánica u otras ciencias para casi cualquier país. El año pasado creo que salió un análisis de múltiples países donde demostraban que hay una correlación, o sea, una cierta igualdad entre cuántas personas tienen doctorado o están altamente educados y el ingreso nacional bruto de este país. Y se puede comprobar a nivel mundial que existe eso. Entonces la manera de hacerse rico como país es a invertir en educación y educar a su gente hasta el más alto nivel posible. Y digamos,
eso es como estamos aquí intentando. Ha sido muchas colaboraciones entre bolivianos y especialistas exteriores, pero digamos Bolivia no está todavía en capacidad de desarrollar eso así solo, tanto por la historia que hay, que los herbarios aquí son relativamente jóvenes, de los 70, algo así, están la mayoría comenzando, entonces 1970, mientras que la historia de las plantas es mucho más antigua, ¿no? Las plantas vasculares asomaron hace 80.000 años tal vez. Y entonces esto es esencial, digamos, de desarrollar la ciencia para un país. Si no, no puede marcarse, y eso es en las ciencias naturales, pero también en la tecnología. Si no hay un desarrollo tecnológico en el mismo país, no puede seguir el paso de otros países y se va a estar siempre así por atrás, digamos. Un famoso danés dijo, digamos, si uno no está inventando cosas uno mismo, uno siempre va a estar 20 años atrás en ciencia y en desarrollo. Eso fue H.C. Ørsted, que encontró la relación entre electricidad y magnetismo hace más de 100 años que estaba diciendo esta cosa. Yo quisiera complementar a eso, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, como bolivianos no podríamos impulsar un catálogo como esto porque no tenemos tantos especialistas, incluso con doctorados, pero tampoco tenemos, o sea, como somos jóvenes, por ejemplo, mi herbario, al cual represento, el año pasado hemos cumplido 30 años al lado de no sé cuántos del Missouri. ¿Cuántos años tiene el herbario Missouri? Fue iniciado en 1859. ¿Ya? Y entonces, como no habían herbarios en Bolivia, ¿dónde están los especímenes depositados? Principalmente los tipos, donde los que se hacen las primeras descripciones en otros herbarios distribuidos del mundo, ¿no? Está bien, porque por lo menos están distribuidos ahí, porque en base a esa información se ha logrado hacer esto con la ayuda de los especialistas que están trabajando, ¿no? En cada grupo. Y un poco complicado para los bolivianos poder iniciar, porque incluso no tenemos muchos especialistas. La idea es tratar de conseguir fondos del gobierno o todos para que puedan impulsarnos también como botánicos. Rosa Isela Meneses, que es directora del Herbario Nacional, ella es bióloga botánica. Después, el Invisible, ya en la parte final, va a acotar algo de que conviene que lo tengamos claro. El doctor Peter Jorgensen, que es danés, pero ¿cuántos años lleva trabajando, doctor, en Estados Unidos? 25 años casi, va a ser en 2 años, puede cumplir 25 años. 25 años. Pero trabajo en América Latina desde 84, o sea, casi 30 años. Con razón habla un español de esa calidad. Estoy casado con ecuatoriana. Entonces le ha ayudado mucho. O aprendes o vas a saber lo que es ponerse en línea. El Invisible y sus auspiciadores. Vamos a recordarles que la francesa le invita a compartir la mejor galleta de agua del mercado, Pancrec. Busque su galleta de agua favorita, sus diferentes presentaciones de 1 kilo, medio kilo, personales y más, mini de 76 gramos. Consuma calidad, consuma tradición con su galleta de agua favorita, Pancrec. La francesa, tradición y calidad más de 55 años, atendiendo su mesa familiar. Invisible y sus auspiciadores. En Radio Fides y Fides Televisión. Yo estoy impactado porque si tengo un respeto y una admiración muy grande es a gente como Rosa Isela Meneses, directora del Herbario Nacional, el doctor Peter Jorgensen, que es danés de origen, lleva 25 años en Estados Unidos, investigando, porque si hay ciencia hay vida, si no hay ciencia solo es subdesarrollo, atraso, ignorancia y pobreza. De eso hablará Invisible enseguida. ¿Me guardan, por favor? Con permiso. Fides te está presentando El Hombre Invisible. Baja, Otto, baja, apúrate, baja. Ya, tranquilo. Aquí están las llaves. Toma, llévatelo. ¿Qué cosita más quieres? Tarda antes de que me defiendas. Si supiera que tiene ubicar. Ahora vamos a ver. Ubicar SRL, buenas noches. Señorita, ¿cómo está? Buenas noches. Quiero reportar el robo de mi movilidad. Su placa y modelo, por favor. Es el 2857 ATZ.
Toyota Land Cruiser 2011. Muy bien, señor. Enseguida será localizado. Centro de rescate ubicar, buenas noches. Vehículo reportado, placa 2857-Alfa, Tango Zorro, Toyota blanca. Segundo, por favor. Movilidad localizada en la Ceja del Alto a 45 kilómetros por hora. Procedemos al bloqueo. Envíen equipo de recuperación y repórtese a DIPROVE. Cambio. Señor, su vehículo fue localizado y bloqueado. Muchas gracias, señorita. Ubicar es seguridad. Ubicar. Rastreo satelital. Alarmas sonoras vehiculares. Control vehicular satelital. Alarmas de motos. Tuercas de seguridad. Asegurado de partes y piezas. GPS para rastreo de personas. Cámaras espías. Centralizado de puertas. Ubicar. Ubicar en Regional La Paz. Avenida Sánchez Bustamante, número 989. Esquina, calle 16 Calacoto. Teléfonos 291-6888 y 277-1188. Conozca nuestros servicios. Le ayudaremos a cuidar sus bienes más preciados. Entre al mundo. Ubicar. Ubicar es seguridad. Aquellos que se van o nos quedamos, sabemos que existen maneras de acortar distancias para reencontrarse con nuestros seres queridos. Por eso, en Banco Visa creamos la cuenta Envía Bolivia, para que puedas recibir remesas del exterior en tu cuenta de Banco Visa, además de disfrutar todos los beneficios de ser nuestro cliente. Cuenta Envía Bolivia, la cuenta que te acerca. Banco Visa, simplificando tu vida. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Fides te está presentando El hombre invisible. Aprovechando la visita al Invisible y a la parte final de esta charla, que para el Invisible ha sido muy plácida, de la licenciada Rosa Isela Meneses, bióloga botánica, que es directora del Herbario Nacional, y del doctor Peter Jorgensen, que es danés de nacimiento, que lleva 25 años trabajando en Estados Unidos, es biólogo botánico también. Rendir un homenaje a dos grandes países. Uno grande por su gente y su investigación y su ciencia, que es el Reino de Dinamarca, de los países escandinavos. Por la calidad de vida, he tenido el privilegio hace unos años de visitar unos pocos días ese lindo, pequeño país. Ahí vi el castillo de Hamlet. El ser no ser, esa es la cuestión, de William Shakespeare. Y después Estados Unidos, que tienen una dedicación multisecular por las migraciones que han recibido de casi todo el mundo, de gente científica, de gente investigadora, de gente estudiosa y de gente que hace que la ciencia haya construido, y a juicio del Invisible es una opinión personal del Invisible, pero quiero decirlo porque me parece muy importante. Porque si Estados Unidos es la primera potencia mundial, no es por sus portaaviones, ni por su política, ni por su ejército, la Army, sino por las mujeres y los hombres de ese país y de otras partes del planeta que se dedican a investigar every day, cada día, porque sus investigaciones en botánica, en tecnología, Apple, Microsoft, hacen que sea una potencia, la primera potencia mundial, sobre todo por His investigation. Investigan. Está bien vivir la vida, está bien festejar, está bien todo, pero si no investigamos, lo dijo el doctor Johansen, estaríamos todavía antes de la llegada de la colonia. Y no crean que en tiempo del Incario era todo color de rosa, porque los exilios los inventó el Inca. Y prueba de ello es el Jaquearu, la lengua de la gente, que después se llamó, gracias al padre jesuita Ludovico Bertonio, Aymara. ¿Y por qué se llamó Aymara? Porque el grupo étnico con lo que el padre Ludovico Bertonio, italiano de nacimiento, compuso la primera gramática en la Jaquearu, en la lengua de la gente, con un grupo étnico aymaraes de al lado de Cusco, que fueron exiliados por el Inca.
y cuando las tropas del Inca, todas a pie, pasaban y no había en el tambo la comida necesaria, esa población era exiliada automáticamente. Doctor George Hansen, muchas gracias. Thank you for coming. Muchas gracias por tenernos, ha sido un placer conversar con usted. ¿Se ha sentido bien? Sí, muy bien. Rosa Isela Meneses, que es bióloga botánica, ha sido un privilegio recibirla. Usted me lo recordó, yo me había olvidado que estuvo años atrás en la radio, ¿no ve? No, aquí. Aquí también la sí, tuya. El año pasado. Para explicar sobre el herbario. Muchas gracias por la apertura. Nosotros queremos invitar a la población en general. Mañana va a ser la presentación en la Cancillería de los 2 libros donde se va a exponer los principales resultados. Y si es que alguien quiere, mañana a las 6:30, a partir de las 7 va a empezar en la Cancillería. 7 de la noche. 7 de la noche. Y el Invisible, disculpen la reiteración, pero ha tenido la satisfacción de dedicar esta primera hora de programa a 2 científicos, una científica boliviana y un científico danés, casado con ecuatoriana, por eso su español es casi perfecto, pero que trabaja en Estados Unidos desde hace casi 25 años y que lleva hace mucho tiempo trabajando en Estados Unidos. Ahí su esposa, que le acompaña en la vida y también le va a ayudar, seguro le está ayudando en las investigaciones. Qué importante es la ciencia, qué importante es la investigación y sobre todo, van a disculpar, qué importante es el cerebro humano, la parte más valiosa que tenemos los seres humanos, y no siempre, lamentablemente, es la parte que cuidamos con mayor dedicación y mayor respeto. El Invisible hablará de salud. Nos vamos a dedicar a hablar de un tema que el Invisible le interesa desde hace ya décadas, la genética. La doctora Noelia Montesinos Subieta, que es especialista en genética, responsable del área de genética del Ministerio de Salud, nos va a acompañar en la siguiente hora. La genética, si hemos hablado de las plantas, hablaremos de la especie humana y de la herencia. Por la herencia no solo la plata, los autos, los inmuebles, la herencia, sobre todo la herencia genética. ¿Qué significa la herencia genética? ¿Qué significan los genes? La doctora Noelia nos va a explicar en minutos. Ahora, por favor, regresamos. Vamos con nuestros auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Permiso. Son las 7 de la noche en punto. Ya termina el día, pero aún puedes acercarte a la ofi de tu jefe y pedirle un aumento. Porque queremos que disfrutes minuto a minuto cada día de la semana, bajamos nuestras tarifas con el nuevo Replan. Llama al 814-1414. ¡Viva! ¡Estás vivo! Esta empresa está regulada y autorizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. El Invisible y sus invitados. Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento y la experiencia. Tenemos ganas, mucho entusiasmo y una fuerza del tamaño de nuestros sueños. En Bolivia tenemos todo